Miro las estrellas, miro el universo, miro el elefante, miro el delfín, miro mi carita, miro mi nariz, miro a Diosito que me hace feliz. Hola, bienvenidos a nuestra primera emisión de nuestro noticiero Hope Kids. Mi nombre es Mariana. Para esta misión hemos preparado un reportaje especial sobre Jesús, mi buen pastor. Hola, aquí estamos reportando desde Catza, Sujarera, Tempisque para Hope Kids. Y vamos a hablar sobre qué es ser una oveja y cómo ser una oveja. Aquí tenemos a las ovejas. Jesús dijo: yo soy su buen pastor y yo doy la vida por mis ovejas. El buen pastor contó siempre sus ovejas y un día le faltó una. Él fue a buscarla con ayuda de Dios y la pudo encontrar. Como esta oveja, así nos carga Jesús, amándonos y cuidándonos de cualquier depredador que nos intente acercar. Nosotros a veces queremos salir corriendo, pero Él nos dice: cálmense, ten calma, porque yo las cuidaré y las amaré. El buen pastor dice: yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen. Cuando una oveja está perdida, el pastor la encuentra y la recoge y la pone en sus hombros. Esta ha sido una nota para Naughty Kids. Somos Hope Kids. Muchas gracias por acompañarnos. Así que los esperamos el próximo domingo en nuestra misión de Naughty Kids. ¡Chao! ¡Los quiero! Recuerden que los esperamos por Zoom a las 10:30. Bye bye. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Un saludo para todas las personas que nos miran todos los domingos. Es 9:30 de la mañana y tenemos una cita para que juntos busquemos la guianza de Dios a través de escuchar su palabra. Quiero darle las gracias a Marcela Rodríguez, quien hiciera una gran labor el domingo pasado y nos compartió un mensaje maravilloso para cerrar la serie Nuestra Seguridad. Hoy quisiera hablar de algo que viene muy de la mano con eso, y he llamado a mi mensaje Creados para creer y confiar. Ahora que tenemos esta información, ahora que escuchamos toda esa rica información sobre lo que Dios sabe, lo que Dios es, lo que Dios es capaz de hacer, la pregunta que surge es: ¿ahora qué? ¿Qué vamos a hacer con todo esto? ¿Vas a creer que es verdad solamente, o vas a creer que es verdad y lo vas a vivir? ¿Qué cosas vienen a tu mente si yo te preguntara qué es para ti lo más difícil en la vida? Unos podrían decir: bueno, es difícil sobrevivir, es difícil tener estabilidad, es difícil tener disciplina. Otros podrían decir: bueno, es difícil entender a las mujeres. Bueno, eso no es difícil, eso es imposible. Recuerdo una vez que estábamos en una casa en California y la mesa, el sobre de la mesa representaba 2 libros gigantes, así de gruesos cada uno, de 1 metro de ancho por 1,5 metros de largo. Y mi hijo José David, un pequeño joven que apenas empezaba en una relación con alguna novia, decía, viendo los libros, dijo: ¿cómo comprender a las mujeres? Volumen 1. Nos dio tanta risa porque a esa edad no sé de qué cosas ya se habría dado cuenta. Pero bueno, es difícil comprender a las mujeres, es difícil tomar decisiones, es difícil ser bueno. Tratamos de ser buenos y nos cuesta porque terminamos haciendo lo que no queremos.
es difícil vivir apartado para Dios. Y la lista puede seguir y seguir. Para unos hay cosas más difíciles que para otros, pero todas esas cosas que hemos mencionado y las que no mencionamos, todas serían más fáciles con solo creer. Si pudiéramos creer, la vida del hombre sería más fácil, porque lo más difícil es creer. Eso es lo que al hombre le cuesta. Como todas las demás cosas, la dificultad para creer comenzó en el Génesis. Así que mi primer punto para esta enseñanza es: Dios te creó para que creyeras. Dios creó al hombre con el propósito de que él creyera. En la relación de Dios y Adán había confianza plena. Con solo que el hombre creyera a Dios, todas las cosas iban a ser sencillas. Adán nunca cuestionaba a Dios o le preguntaba 2 veces: Señor, me mandaste a ponerle el nombre a los animales, pero ¿estás seguro que yo puedo hacerlo? Simplemente él lo hacía. De hecho, simplemente lo hizo y le puso el nombre al animal conforme al nombre del animal. No fue que inventó un nombre él, sino que conforme a los nombres de los animales, así los llamó él. Ahora, quiero que se entienda a algo cuando me refiero a la palabra creer. No hablo de creer en Dios solamente, porque eso es muy sencillo y la mayoría de personas no tienen ningún problema para creer en Dios. De hecho, la mayoría de personas creen en Dios, aunque ni siquiera practiquen ninguna religión. La Biblia dice inclusive que los demonios creen y tiemblan. Hablo de creer en Él, pero hablo también de creerle a Él. Esto es creer en Dios y tener confianza también en Él, que son 2 cosas muy diferentes. Una cosa es saber que hay un Dios y otra cosa muy diferente es creer que Él puede hacer algo bueno por ti. Un ejemplo bíblico de esto lo podemos ver en Pedro, cuando en aquella noche ven que se acerca alguien y piensan que es un fantasma. Pedro dice, cuando Jesús le dice: no tengan miedo, soy yo, Pedro dice: si eres tú, manda que yo vaya caminando hacia ti. Lo cual quiere decir que Pedro está creyendo cuando Jesús le dice: ven. Y Pedro empieza a caminar. Aquí tenemos a un Pedro que cree que es Jesús y cree en Jesús. Pero al empezar a caminar, al ver el viento que sopla y las olas que son más grandes, se empieza a hundir. Entonces lo que tenemos aquí es una persona que cree en Jesús, pero está creyendo que es Jesús quien lo llamó, está caminando, pero no cree que este mismo que lo llamó lo puede ayudar a pesar de que el viento sopla y que el mar ruge. Son 2 cosas totalmente diferentes. Dios nos creó con el propósito de que creamos. Él le dijo a Adán y a Eva: si comen del árbol del bien y del mal, ciertamente morirán. Génesis 2, 16, 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. La gente cree que esto simplemente son unas reglas impuestas por Dios para que hagamos exactamente lo que Él dice y no nos salgamos de ahí, pero no lo podemos ver de esa forma. No solamente es una advertencia de Dios. Adán, en el huerto hay árboles, dice Dios, pero hay un árbol del cual si comes, ciertamente vas a morir. Y pasó: al comer del fruto aquel, murieron. Recuerdo que una vez, cuando estaba yo pequeño, no sé, tal vez tenía unos 6 o 7 años, a mi mamá le gustaba ir a sembrar cosas y salió a sembrar con una pala y con un cuchillo. Ella usaba la pala y yo empecé a jugar con el cuchillo. Recuerdo que mi mamá me dijo: hey Henry, no juegues con el cuchillo porque te puedes cortar. Me imagino que usted sabe el resto y el final de la historia. Sí, definitivamente pasó. Yo seguí jugando con el cuchillo y me corté. Mi mamá no quería que yo me cortara. Ella solo quería que yo creyera que si jugaba con el cuchillo me podía cortar.
Así son los padres. Ellos solo quieren que sus hijos les crean cuando les están diciendo: no vayas por ahí, no te conviene que hagas esto, ten cuidado con lo que vas a hacer. Lo que están buscando es el bien para nosotros. No tienes por qué pasar por allí, es doloroso el camino, no es necesario. Y así es Dios el Padre. Él solo quiere que le creas. Él no quiere que tú pruebes si lo que Él te está diciendo es verdad. El Padre siempre habla verdad. Las cosas que Dios nos dice siempre son verdad. Él no quiere que las pruebes, solo quiere que le creas. Así empezó en el Génesis la dificultad para creerle a Dios. El problema es que cuando no le crees a Dios, le crees a alguien más, porque el que no le creas a Dios no cambia, no anula el hecho que nosotros somos seres que fuimos creados para creer. En algo hay que creer. Y míralo, el que no cree en Dios, cree en la naturaleza, cree en sí mismo, cree en las estrellas, creen en cada cosa, pero no pueden creer en Dios. Para mí es inexplicable. No pueden creer en alguien que de verdad hace bien, les puede hacer bien, les puede ayudar, les puede bendecir, pero sí pueden creer en quien nada puede hacer o en cosas que nada pueden hacer para beneficiarlos. Génesis 3, 4 al 5 dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Cuando no le creemos a Dios, le creemos a alguien más. La mujer decidió no creerle a Dios, pero al mismo tiempo también está decidiendo creerle a la serpiente, quien dijo: hey, Dios te mintió, no morirás. Y la mujer le creyó. Pasa que lo que Dios tiene, lo que Dios te dice siempre es verdad, y puedes tener plena confianza de eso. Pero lo que los otros te digan, si es contra lo que Dios ha dicho, no es verdad, es mentira y te puede causar un perjuicio. Te doy el respaldo bíblico sobre esto, y tengo mucho respaldo bíblico, así que escucha y apunta si puedes. Números 14:11. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? No es fácil creer. Deuteronomio 9:32. Y cuando Jehová los envió desde Cades Barnea diciendo: subid y poseed la tierra que yo os he dado, también fuisteis rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios y no le creísteis ni obedecisteis a su voz. Segunda Crónicas 20:20. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Juan 13:12 al 18. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, lo dice una vez más, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 6:28-29. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poder poner en práctica las obras de Dios? Y eso es lo que estamos hablando de hoy. No solamente traer la información, sino poner en práctica las obras de Dios. Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, una sola, que creáis en el que Él ha enviado.
Creo que eso está más que claro a través de la misma enseñanza de la Biblia. Punto número 2. Debes creerle a Dios primero. Dios habló a Adán y a Eva primero. Ellos debieron creer y punto. No tenían por qué cuestionar ni por qué ir a averiguar si era cierto lo que él dijo en ninguna otra fuente. Ellos debieron solamente creer. Si hubieran creído, entonces hubieran obedecido. Escucha esto: si hubieran creído, hubieran obedecido. Pero como no creyeron al que les habló primero, le creyeron al que les habló después, y entonces desobedecieron. La gente no obedece porque no cree, y entonces vienen las consecuencias. Por ejemplo, Naamán no obedeció porque no creyó que entrando 7 veces en el río Jordán sanaría de su lepra, y entonces desobedeció. El joven rico no obedeció porque no creyó que despojándose de todas sus riquezas iba a obtener un tesoro en el cielo. Caín desobedeció porque no creyó que trayendo lo mejor de sus primicias, de sus primeros frutos a Dios, iba a tener abundancia de bienes para poder vivir. Pero escucha el caso diferente. Noé obedeció porque creyó que caería un diluvio cuando en la tierra ni siquiera existía la lluvia. Abraham obedeció porque creyó que Dios haría de él una gran nación cuando ni siquiera tenía un hijo. Y Josafat obedeció porque creyó que Dios le iba a dar una gran victoria, aunque en este caso no tuvieran oportunidad ni siquiera para pelear. Ellos todos creyeron al que habló primero y se quedaron con esa palabra. No buscaron otra opción, no indagaron nunca más, no fueron a ver qué les traducía a un brujo o un sabio o un vidente. Ellos escucharon la voz de Dios, conocieron la instrucción y se quedaron con ella y actuaron en consecuencia. Y punto número 3, debes continuar creyendo en Dios. Juan 20:31 dice: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Creyendo, hay que seguir creyendo. No se cree una vez y ahí nos quedamos. Primera Juan 5:3 dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis, en otras palabras, para que continúen creyendo en el nombre del Hijo de Dios. Tú eres salvo porque creíste, no eres salvo porque hiciste. Eso está más que claro. No fue por lo que hiciste, no fue por obras, fue por gracia, fue por fe. Y para que fuera de esa forma, fue necesario que creyeras, ¿ok? Tú creíste para tu salvación. Esto te hace saber que tienes vida eterna. Entonces, ¿por qué yo necesito continuar creyendo? Bueno, necesito continuar creyendo para poder vivir una vida de abundancia. Déjame decírtelo de esta forma: hay creyentes salvos, pero que tienen problemas en 1 o 2 o 3 o más áreas de su vida. Pasa que en estas áreas de su vida, aunque son salvos y creyeron en la salvación, les cuesta creer que Dios les puede ayudar en esas otras áreas. Por ejemplo, alguien es salvo, cree que Jesús es su Señor y Salvador, pero en tema de finanzas no cree que él pueda llegar más lejos que lo que este hombre puede hacer con el salario que recibe mes a mes. No cree que Dios le pueda ayudar, no cree que puedan haber milagros financieros, no cree que Dios pueda hacer mucho de poco o mucho de nada. No cree que haya una forma más diferente, digamos, y sobrenatural para poder vivir una vida sin falta de ningún bien. Hay gente que por eso no diezma, creen en el diezmo,
creen que es la forma que Dios dejó para sustentar su iglesia, pero no diezman. Entonces, si tú crees algo, lo haces, y si no lo haces, es porque no lo crees. A ver, yo creo que las personas debemos darnos una ducha todos los días. ¿Están de acuerdo conmigo? Todas las personas tienen que darse una ducha todos los días. Pero no me doy la ducha, paso un mes sin darme la ducha. Lo que estoy diciendo con mis acciones es que yo no creo en la ducha. Si yo creo en algo, lo hago, lo ejecuto. Lo que quiero decirte es que tanta información que hemos escuchado y recibido durante tantos años y hasta el día de hoy, e inclusive en las últimas 4 semanas, ¿qué vas a hacer con eso? Si tú crees en esa información, tienes que hacer algo, hay que hacer algo. Esa frase hay que hacer, también te cuento, me cae mal porque escucho a mucha gente, les decía el otro día, inclusive en el gobierno, enciende la radio y todos los diputados y todos los ministros que entrevistan, todos dicen, es que en Costa Rica hay que hacer esto y hay que hacer aquello y hay que hacer lo otro y hay que hacer, y toda la audiencia esperando que se haga. Y en algunos casos, algunas personas, algunos cristianos dicen para sí, es que tengo que dejar de hacer esto, o tengo que hacer aquello, o tengo que cambiar en tal cosa, o ya entendí la palabra y ahora tengo que. Dejemos ya de decir tengo que y hagamos, ejecutemos, demos ese paso. Si ya entendiste, si ya recibiste, si ya estás convencido, si lo crees, vamos, ahora hagámoslo, que sea una realidad. Porque si tú lo crees, si no lo haces, no estás creyendo en eso. De hecho, en nuestra experiencia como cristianos hemos visto que la mayoría de personas tienen una resistencia a creer en 2 cosas: finanzas y matrimonio. A las personas les cuesta creer que Dios les puede bendecir en esas áreas, si hacen lo que Dios les dice que hagan. El matrimonio, lo he dicho, lo diré, funciona al 100% si se hace a la manera de Dios. Pero de otra forma, ni lo intentes, no va a funcionar. Sin Cristo en un matrimonio no hay garantía de éxito, punto. Pero con Cristo en el matrimonio y a la manera de Dios, ese matrimonio va a ser exitoso. En las finanzas tienes un 100% de la fidelidad de Dios si manejas tus finanzas a la forma que Él estableció. Creer en Dios y creerle a Dios no es algo que hiciste hace 20 años cuando le diste tu vida y ya pasó. Es algo que continúas haciendo cada vez que lees la Biblia, cada vez que pasas por una prueba, cada vez que tienes algo que confrontar. Tú decides si crees y si le crees. Voy a creer en esta verdad. Voy a dejar que Dios haga esto en mi vida. Voy a obedecer a lo que Él me está diciendo que lleve a cabo. Dios quiere ser el primero en quien tú crees y el único en quien crees por el resto de tu vida. Déjame preguntártelo de esta forma. ¿Quién tiene la última palabra en tu vida? Piénsalo. Y no me digas que tu esposa, porque la tienes ahí a la par. Para quedarle bien. Una vez, en una conferencia de matrimonio, le pregunté a la gente, a un señor, le dije, ¿eres casado? Y me dice, sí señor, soy casado. Le digo, ¿y eres felizmente casado? Bien casado. Y me dice, claro, tanto que me volvería a casar con la misma mujer si volvieran a nacer. ¿Cómo no? Tenía a la esposa ahí a la par. No me digas que es tu esposa la que tiene la última palabra. No te pregunto quién tiene la última palabra entre tú y tu esposa. Te pregunto, en tu matrimonio y en la forma en que lo manejas, ¿quién tiene la última palabra? La Biblia tiene toda la instrucción para que nosotros podamos vivir de acuerdo al éxito que Dios pretende que todos tengamos. Tu última palabra la tiene ese libro. ¿Quién tiene la última palabra en tus finanzas? ¿En quién basas la seguridad de tus finanzas? ¿En tu intelecto? ¿En tu salario? ¿En el gobierno? ¿En lo que te puedan dar?
¿Quién maneja esas cosas en tu vida? Eso es muy importante. Y aquí hay otra. ¿Quién tiene la última palabra cuando vas a mirar algo en la internet que no deberías mirar? ¿Quién tiene la última palabra? Escucha, ese que para ti tiene la última palabra es en quien tú crees. Recuerda, en el principio habían dos personas que querían ser creídas en el jardín del Edén: Dios y Satanás. Estaban Dios, que habló primero y dijo: si comen de este fruto ciertamente morirán. Y estaba Satanás, quien dijo exactamente lo opuesto: no morirán, solo que si comen serán como Dios. Y eso es exactamente lo que ocurre hoy. Te pregunto una vez más, en tu vida, en todas las áreas, ¿quién tiene la última palabra? Dios nos creó con un propósito. Este es que tengamos una relación con Él. Esta relación es por fe, y para eso hay que creer que hay un Dios y que puede hacerme bien a mí. No solamente creo en Él, sino que también confío. Creer para ser salvo y continuar creyendo que durante el resto de mi vida, después de salvarme, Él me puede bendecir y me puede ayudar para vivir una vida abundante y victoriosa. Yo tuve un pasado en el que cometí pecados de diferentes tipos, entre ellos pecados de inmoralidad sexual. ¿Alguna vez a ti te ha pasado que te llegan pensamientos sobre lo que hiciste en el pasado, que ya no lo practicas, pero empiezas a pensar en esas cosas? No te impactes, a mí también me pasa. A mí también esos pensamientos me visitan y a veces soy bombardeado por ellos, pero al punto de llegar a pensar que alguna voz me está hablando y diciéndome que no soy digno, que no debo seguir, que debo retroceder, que me debo apartar, que ni siquiera debería predicar. ¿Y sabes qué es lo que hago? Le hablo a este que me habla de esa forma, y ¿sabes a dónde lo mando? Al infierno. Y es bíblico, porque ahí es donde dice que Satanás va a terminar. Porque yo puedo reconocer quién es el que me está hablando de segundo, cuando yo sé que el que me habló a mí de primero me dijo que por su sangre yo soy salvo, me dijo que por su muerte y resurrección tengo vida eterna, me dijo que soy más que vencedor en Cristo Jesús, me dijo que estoy sellado con la promesa del Espíritu Santo, me dijo que un día voy a ser llevado en las nubes con Él para estar para siempre con Él, me dijo que si yo oro Él me escucha y tiene cuidado de mí. ¿A quién crees que le voy a escuchar? ¿Al que me habló primero o al que me habló después? Yo decido creer lo que Dios dice de mí. Yo decido creer en Jesús y en lo que Él hizo por mí. Yo decido creer en todo lo que de Él he escuchado y he aprendido, porque fui creado para creer y para confiar en Él. Quiero que cierres tus ojos por un momento y ores conmigo mientras meditamos en esta palabra. A estas alturas, si lo analizas, tenemos demasiada información. Hay mucho que hemos hablado, mucho que hemos escuchado, mucho que hemos aprendido. Ya dejemos de decir hay que hacer, hay que tratar, y decidamos. Si entendiste que Dios te conoce, si entendiste que Él está dispuesto, si entendiste que Dios cuida de ti, si entendiste que Dios puede hacer cualquier cosa, hay que empezar a ejecutar. Somos nosotros los que tenemos que dar ese primer paso. Para eso necesitas creer, pero hoy tienes que entender que no es nada difícil, porque tú fuiste creado precisamente para eso. Padre, en el nombre de Jesús, quiero orar por cada persona que en esta mañana está recordando tanta palabra que ha escuchado, tanta promesa que es de ti para él, para que pueda animarse, Señor, por tu Espíritu Santo,
para ejecutar la obra que tú en su corazón estás poniendo. Ayúdale, Dios. Ayuda para que ellos puedan, Señor, por la fe asimilar estas cosas y por la fe dar el paso que necesitan. Lo que ocupan es solamente dar un paso y abrirse a todo un panorama, Señor, de cosas nuevas, de cosas diferentes, de cosas poderosas que tú tienes preparados para ellos, porque tú los amas y estás dispuesto a hacerle bien a tus hijos. Declaramos tu palabra y tu bendición sobre ellos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero darles gracias a todos por estar con nosotros. Bendecimos tu vida. Oramos al Señor para que todas las cosas que están en tu corazón puedan ser presentadas delante de Él y empieces a experimentar la bondad del Dios Todopoderoso que por ti no cambia. Que tengas un maravilloso domingo. Te amamos, te bendecimos y estamos orgullosos de ti. Cuando Dios da una palabra, puedes creerla con el alma, porque su fidelidad nunca falla, porque Él no se limita ante humanas circunstancias, y si Él dijo que lo hará, así será. Mi trabajo es creer y caminar bajo la fe, y el de Dios será hacerlo. Él tiene todo el poder, porque Él no improvisa, Él siempre tiene un plan, y aunque los tiempos no se presten, con todo y eso Él lo hará. Mi trabajo es creer y abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo. Él sabrá disponer los tiempos. Mi trabajo es mantener la calma en lo duro de la circunstancia. El trabajo de Dios es abrir las puertas y romper murallas. Mi trabajo es creer. Cuando Dios está retando a creer en su palabra, a pesar que en el hoy no ves nada, es porque Él conoce todo lo que viene en el mañana. Y si Él dijo que lo hará, así será. Mi trabajo es creer y caminar bajo la fe, y el de